Entonces démosle comienzo a esto. Bienvenido, Ok. Marco, a Cuenta el Cuento. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Súper contento de estar aquí. Bueno, un argentino radicado en España. Y antes de contar toda esa aventura, empezar presentándote. Bueno, soy Marco Brunengo o Marcelo Santamaría y Marco es un poquito el seudónimo que uso. Pues sí, soy nacido en Argentina hace ya muchos, muchos años y llevo más de 20 viviendo en España. Mm, Tengo un hobby muy curioso que es escribir y no sé, una reminiscencia de esa pasión que a veces nos nace de muy pequeños, que es leer y cambiar de mundos por medio de las páginas. Y como consecuencia, un día nació las ganas de contar cosas y bueno, aquí estoy enviciado con las letras. Bueno, ¿y cómo nace Marco Brunengo en vez de Marcelo Santamaría? ¿Cómo nace tu seudónimo? Es un poco enrevesado. El Brunengo es mi segundo apellido, el apellido de mi madre. Y Marcelo sin la EL, que es el artículo, sería un artículo, eh, es Marco. Si le quitamos el él, lo impersonalizamos. Por eso lo de Marco, quitarle la persona al nombre. Fue una tontería de cuando tenía 12, 13 años y se quedó con el tiempo. Ya eso hace mucho, creo que ni ordenadores había por allá, por aquel entonces, al menos a mi alcance. Bueno, entonces Marco nace hace muchísimo tiempo, pero más o menos hace unos 10 años es que comienzas a escribir y de ahí sacas un montón de libros, sacas 7, casi, pues se aleja un poco, pero casi 7, casi uno por año. Y eso es verdaderamente bastante. ¿Cómo haces para escribir tanto y cómo llegas a la literatura? Bueno, siempre me gustó jugar un poquito con las palabras, entonces, aunque mi profesión es muy técnica, siempre cuando me tenía que comunicar con el resto de la gente lo hacía un poco bromeando y dibujando con palabras lo que había que comunicar. Entonces, un amigo me propuso, ¿por qué no escribes un cuento de que yo tengo un blog y lo publicamos? Y horrible, fue un cuento horrible, pero él lo vio con cariño y ese cuento llevó a otro y a otro, y cuando me quise dar cuenta estaba publicando un primer libro de relatos cortos. El trabajo que yo hago habitualmente es bastante estresante, bastante técnico, entonces esto es un juego y me gusta divertirme con esto y lo disfruto un montón, por eso es que acabo un proyecto y ya estoy pensando en el siguiente y a veces incluso antes de acabar. Es lo que dije antes, un juego maravilloso, porque no solo te permite contar cosas y crear mundos, sino que además te permite conocer un montón de gente y verla desde una perspectiva muy diferente a la que habitualmente uno está acostumbrado. ¿Y cómo haces? Porque si es que tu trabajo es muy estresante y es muy diferente, no tiene, digamos, nada que ver con la escritura, para crear un mundo saliéndote del tuyo, que sería tu profesión, y que sea tan diferente. ¿Cómo haces para que todo ese estrés que pueda causar tu trabajo no interfiera con la escritura y decir, no, me tengo que dedicar a escribir y voy a hacer mi cuento? Yo creo que el hecho de que haya mucho estrés en el trabajo y que sea tan técnico, en gran parte ayuda, porque es un poquito este Mr. Hyde que uno lleva dentro y simplemente es cuestión de dejarlo canalizar, encontrar la salida y que se fugue y que haga sus travesuras por ahí. Bueno, Mr. Hyde más que travesuras se portaba un poco mal, pero en este caso podríamos considerar las travesuras. Eh, esta forma de buscar desestresarse es muy linda porque te permite crear cosas completamente dispares.
Eh, Cuando escribes una novela, tú te tienes que guiar por un argumento y te llevas durante mucho tiempo alrededor de una historia. Por eso me gustan tanto los relatos cortos, aunque he escrito algunas novelas. Los relatos te permiten hoy estar en terror, mañana estar en ciencia ficción, más tarde en una historia de amor, y cuando te quieres dar cuenta, igual en algo que engloba todo junto. Entonces, tiene esa magia. Los libros de relatos cortos habitualmente son menos conocidos, menos difundidos, más difíciles de comunicar, porque a la gente le gusta coger una historia y hacerse con los personajes y quererlos y odiarlos y maltratarlos un poquito. Claro, el relato corto tú arrancas y cuando te quieres dar cuenta se te acabó. Pero a la hora de escribirlo tiene esa magia de que tú puedes jugar de una forma y el otro día ser otro y el otro día algo completamente diferente. Es maravilloso, la verdad que para quien no ha tenido la oportunidad de hacerlo, lo invito a probar, porque es muy lindo poder sacar de dentro eso que uno lleva y convertirlo en una historia. Entonces, ¿por qué no le mostramos a la gente uno de tus relatos? ¿Te parece? Me parece estupendo. A ver si la gente opina lo mismo, vamos a verlo. Listo, entonces, señoras y señores, con ustedes, Marco Brunengo. Ismael, Paula y Ezequiel jugaban como de costumbre en la acera. Daba igual la hora que fuera, si no estaban en el colegio, estaban seguramente allí. Ni siquiera el rito de la merienda podía distraerlo de sus largas aventuras. No necesitaban más de 3 o 4 minutos para estar listos y de regreso en la calle. Paula era mayor que los gemelos. Se habían conocido en el jardín de 3 y desde entonces eran un equipo inseparable, como los de las aventuras de los libros que les contaba la abuela. No había habido en tantos años ni una sola vez en que discutieran y se fueran a su casa sin haber resuelto el problema. La tarde se estaba convirtiendo en anochecer. Por muy verano que fuera, a alguna hora el sol debía ponerse, y los 3 amigos se esforzaban por dilatar lo más posible la diversión. Cuando ya comenzaban a encenderse las farolas amarillentas que asomaban por encima de la copa de los algarrobos, Ismael, el más responsable de los 3, propuso seguir al día siguiente y de mala gana comenzaron a caminar arrastrando los pies hacia la casa de Paula, que era la que vivía más cerca. Desde allí, los gemelos seguirían a la suya. Al volver la esquina, donde había un antiguo buzón de correos pintarrajeado con grafitis y llenos de papeles de propaganda pegados, encontraron un gato espachurrado en medio de la calle. No había mucha luz, pero definitivamente era un gato. Tenía los ojos salidos para afuera, la boca como si sonriera mostrando los dientes y la lengua, y la barriga abierta de par en par. No sabían mucho de anatomía gatuna, pero las cosas que salían y se desparramaban por el suelo sobre un charco de sangre, definitivamente deberían haber estado dentro. Ezequiel y Paula alucinaron con el hallazgo, no tanto Ismael, que miraba con un poco de desconfianza desde un par de pasos atrás. «Lo habrá pisado un camión», dijo emocionada Paula, pinchando uno de los ojos con un palo. «Igual lo mató algún niño malo, con una navaja o algo así. Hay muchos niños malos», desconfió Ismael. A diferencia de los otros dos, se dio cuenta de que una de las tripas de gato salía de su barriga y se estiraba en línea recta, perdiéndose en la penumbra de la noche que comenzaba a estar presente. «¿Quién le habrá estirado así las tripas?», comentó Ezequiel. «¿Hasta dónde creen que llegará? Seguramente serán larguísimas». Ismael estaba más interesado ahora y mientras decía esto, tocaba con un dedo las vísceras en fuga. Está húmeda y blandita». Los 3 amigos comenzaron a seguirla, mirando con atención cómo caracoleaba sobre el asfalto al principio y sobre la tierra una vez que llegaron a un descampado, y la tripa de gato atravesó la acera y entre arbustos silvestres se escabullía a donde el barrio se volvía más oscuro. A los pocos metros, la tripa se colaba en un pozo, uno que parecía pequeño, pero no había forma de saberlo. «¿Hasta dónde llegará la tripa?», volvió a preguntar Ismael. «¿Quién sabe? Mañana podemos mirarlo cuando volvamos del cole». «Mañana no habrá nada que mirar, se la habrán comido las ratas. A las ratas les gusta comer tripas, y si son de gato muerto, más». Isma intentó alumbrar con la linterna de su móvil mientras Paula se atrevía a asomarse peligrosamente al filo del pozo. «No se ve nada, debe ser profundo». «Tan profundo no será.
¿Cómo de larga puede llegar a ser la tripa de un gato? Los niños se esmeraron en ver, ver y ver, pero no hubo manera. No se veía nada. ¿Y si bajamos?, comentó Ezequiel. ¿Pero cómo? No tenemos una cuerda. Vale, no tenemos una cuerda, pero tenemos una tripa. Nos colgamos y bajamos poco a poco. Al principio, los niños no lo vieron claro, pero al cabo de darle un par de vueltas y con la curiosidad por las nubes, terminaron por ponerse de acuerdo. Primero, bajarían los gemelos, daba igual en qué orden. Casi nadie los diferenciaba con la luz, en la oscuridad menos. Y luego Paula, que era la mayor y debía cuidar la retaguardia. La tripa estaba súper pringosa, así que los niños tenían miedo de resbalarse. Tuvieron que esforzarse al máximo para no caer de golpe al fondo del pozo. Bajaron, bajaron, bajaron y bajaron. El pozo era muy profundo. Por un momento llegaron a pensar que no tenía fondo. Cuando por fin los piececitos de los pequeños exploradores tocaron tierra, no había nada para ver. Alrededor, solo una pared inmensa, redonda y mohosa los rodeaba. Arriba, un destello pequeñito que parecía la cabeza de un alfiler y que era la boca del pozo por la que habían entrado. En ese agujerito se proyectaba el reflejo de las farolas lejanas. Una hedora descomposición auguraba que algo más había en el fondo del pozo, pero a juzgar por la linterna de los móviles solo se encontraban ellos tres, nada más. Ni bichos espachurrados, ni ratas como en las pelis, ni... ¡Oh, no! Tampoco estaba más la tripa de gato. Pues bueno, cuenteros, con ustedes este ha sido la tripa de gato. Marco, ¿cómo nace este cuento? Un día me preguntan si podía hacer un relato infantil. No necesariamente mío, simplemente que hiciera un relato infantil. Y me puse a buscar los relatos que más se estaban utilizando últimamente, al menos aquí. Y me parecieron todos bastante ñoños, por decirlo de algún modo. Como que se sobreprotege mucho al niño. No se hable de cosas violentas, de cosas duras, de cosas tristes, de cosas no sé qué, de no sé lo cual. Es como que todos los cuentos acaban pareciéndose mucho porque es todo muy algodón de azúcar y cosas bonitas, cuando nuestros niños viven en un entorno muy extraño. Internet los hace vivir en un mundo que ya no es solamente la dureza o no de la vida real, sino aparte de la vida virtual. Eso me pareció un poco fuera de contexto. Y se me ocurrió hacer un cuento para niños valientes, un cuento de miedo, porque me puse a buscar cuentos de miedo, sinceramente, y por poco me pongo a llorar, porque menos miedo a cualquier cosa parecía eso. Entonces, sin ser bestia, porque eran para niños, hice un pequeño cuento para miedo. Y me gustó la idea y decidí hacer varios. Estamos con un ilustrador jugando, haciendo cositas para ver si llegamos a buen puerto con esto. Y uno de esos cuentos que estamos haciendo es La tripa de gato. ¿En qué punto creerías que... Ay, perdón. ¿En qué punto creerías que al niño debería hablársele normal? Porque como bien lo dices, muchas personas dicen, no, al niño hay que tratarlo como con mucho cuidado, además de sobreprotegerlos, los subestiman. Entonces, ¿cuándo crees que ya el niño debería enfrentarse a a un lenguaje más natural y que no todo sea, digamos, los libros, como, los cuentos como Caperucita Roja son muy buenos para los niños, pero hay cierta edad en la que el niño se adelanta un poco y entonces empieza a sorprender a los padres? ¿Qué edad crees que sería como buena para uno decirle, no, ya, al niño hay que hablarle normal y este es el lenguaje que voy a usar en mis textos? Yo creo que los niños son todos diferentes y cada uno va generando sus tiempos y quemando sus etapas de distinto modo. Yo creo que ante todo hay que respetar al niño, no tratarlo como tonto desde siempre. Siempre hay que protegerlo, siempre hay que serle dulce, pero tampoco estupidizarlo. Entonces, cuando el niño va dando muestras de que tiene cierta madurez, tenemos que ser consecuentes con él y estar a la altura, no ser
suficientemente tontos como para tontificar al crío. Me parece que todo pasa un poquito por el respeto, no solo del trato, sino de la observación. Tenemos que ser conscientes de cómo dando esos pasitos. Tampoco pretendo de que, volviendo al cuento de Caperucita Roja o de Sirenita y tal, le demos la versión original donde se comen mutuamente y la sangre y todas estas cosas cuando el crío tiene 5 años. Pero sí sería muy útil saber encontrar en el niño en qué momento de su vida está. No todo es maravilla ni todo es crueldad. Hay que, como quien dice, ubicarse un poquito en cada momento. No solo de la vida del niño, sino del momento en el que está cada uno. Si el niño está triste y le queremos contar un cuento para levantarle el ánimo, no le vamos a contar que fulanito fue y le sacó las tripas al gato. Depende de la situación. Claro, y como escritor, ¿qué preferís? ¿Escribir para niños o para adultos? Me parece que escribir para niños es mucho más difícil. Yo prefiero escribir para adultos, me gusta. Aparte, soy un poquito cruel, me gusta la sangre, me gustan los thrillers, me gusta el terror, me gusta dejar con las ganas al lector, me gusta darle en el último párrafo una vuelta y dejarlo con ganas de perseguirme con una escopeta. No me gusta una corriente muy habitual últimamente, que es dejar el texto a media y que compren el siguiente libro para ver cómo va. Pero sí darle una vuelta de último momento que no se esperan y que... Porque la verdad es que en la vida no todos los finales son felices. Una de las novelas que escribí, que se llama Alguien ha matado a Lucía, que es un thriller, cuando empecé a escribirla me decían, que tú eres muy de finales extraños, por favor, cuida el final que a la gente le tiene que gustar. E hice un final que me pareció adecuado. Y luego cuando releí el libro ya publicado y tal, decía, no, este no soy yo. Las últimas páginas del libro no son mías. Y en La venganza de Sofía, que es el siguiente libro, no solo fue la venganza de Sofía, sino también mi venganza. Y hice un final como me gustaría. Marco, y contanos dónde podríamos conseguir esos libros como para ver La venganza de Sofía. Si no me equivoco, están en Amazon, como tienda virtual, para conseguirlo en distintos sitios. Aquí en España me consta que está en las librerías habituales, pero en otros países, las librerías online, sin problema. De hecho, el último libro que se publicó, que es Desenterrando a Carolina y que cierra la trilogía, está desde hace muy, muy poquitos días, y con todo este lío del coronavirus que nos ha secuestrado un poco, no hemos podido hacer una presentación pública como nos gusta, que es sentarnos con la gente y contarle cosas y anécdotas, porque así como no me gusta hacer historias al uso, tampoco me gusta hacer presentaciones al uso, me gusta contar lo que fue pasando en medio y tal, y salen cosas muy divertidas. Entonces, simplemente no nos quedó más alternativa que o no sacarlo o sacarlo de forma virtual. Para adelante, siempre para adelante. Virtual si hace falta. Y hoy por hoy, si bien se puede comprar en papel, tiene que ser por tienda virtual. Al menos este último por ahora. Y los otros sí están de las dos formas. Depende del país, están de una forma o en ambas. Buenísimo, Marco. No, pues antes de despedirnos, ¿por qué no le dejas un consejo a las personas que quieren escribir y no se animan? Primero que nada les invitaría a perderle el miedo. Muchas veces nos sentimos condicionados por lo que puede llegar a pensar los demás. Entonces lo más lindo sería empezar escribiendo para uno mismo. ¿Qué me gustaría leer? Y luego, con el tiempo, te das cuenta de que la mejor forma de escribir es pensando en qué te gustaría leer. Da igual que le gustaría leer a los otros, sobre todo para aquellos que no somos grandes autores de grandes editoriales, donde viene un señor de frac y te dice, esto, 400 páginas, no sé cuántas letras,
el argumento tiene que ser de tal, este personaje es muy violento, esta tiene mucho escote. Tenemos ese grado de libertad que nos permite ser bastante libres en ese sentido. Entonces yo siempre empiezo, y creo que es la forma más bonita de escribir, pensando, ¿qué me gustaría leer? Seguro que hay un montón de gente a la que le gustaría leer lo mismo. Pues buenísimo, ese es el consejo de Marco Brunengo para ustedes, cuenteros. Muchísimas gracias, Marco, por haber estado acá. Muchísimas gracias a ti por permitirme contarles cosas. Y nada, aquí me tienes para lo que pueda ayudar. Aquí estoy. Listo, buenísimo. Entonces nos vemos, Marco. Muchísimas gracias. Un abrazo. Cuentero, esperamos que hayas disfrutado muchísimo este capítulo. Si estuviste atento, te diste cuenta que Sebastián Santamaría es hermano de Marco Brunengo. En el próximo capítulo estaremos con Robinson Grajales, otro de nuestros viejos conocidos que estará aquí compartiendo un cuentazo, el señor Lipski. Recuerden que para saber qué se viene, ustedes pueden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Instagram y Twitter. También nos pueden mandar un DM para que ustedes cuenten su cuento. Nos vemos en la siguiente página.